Agradecidos a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos. Seguimos en el capítulo 4, pero hoy estaremos revisando la sexta parte. En este capítulo hemos titulado Siguiendo el ejemplo de Abraham. La parte final de los versículos 17 y 18 de el poder vivificante del Dios en el que creía Abraham. Habíamos revisado exactamente de cómo se produjo todo esto y la manera como Abraham es el padre de la fe. Pero aquí hay un comentario de Spurgeon en donde él dice: todos los verdaderos creyentes como Abraham obedecen. ¿Por qué? La obediencia es fe en acción. Es algo muy importante que nosotros podamos darnos cuenta, meditar un poco más en esta frase. La obediencia es fe en acción. Debes caminar en los pasos de la fe del padre Abraham. Su fe no se quedó quieta, tomó pasos, realizó acciones, hizo algo referente a la fe que él profesaba. Y dice también: debes de tomar estos pasos en obediencia a Dios porque le crees. Esa fe sin obras es una fe muerta y no justificará a nadie. Este es el comentario que realiza Spurgeon, que adicional lo mencioné o puse cierto énfasis en una parte de esto porque considero que es muy necesario. También tenemos otro comentario de Trapp, en donde él dice: el sentido corrige a la imaginación. Por favor, pongamos mucha atención y voy a repetir esta parte. El sentido corrige a la imaginación. La razón corrige al sentido, pero la fe corrige a ambas. No será, dice el sentido. No puede ser, dice la razón. Puede ser y será, dice la fe, pues yo tengo una promesa para ello. Aquí con este comentario de Trapp podemos darnos cuenta que definitivamente cuando hay fe, no es solamente lo que yo puedo imaginar o lo que yo puedo sentir. Cuando hay fe en un Dios todopoderoso, con seguridad la promesa se cumplirá en nuestras vidas. Continuamos con los versículos 19 al 22 que se relaciona con el carácter de la fe de Abraham. Aquí vamos a enfatizar más aún esa fe de Abraham en un Dios verdadero, en un Dios todopoderoso. Y una frase que se menciona aquí en estos versículos es: no se debilitó en la fe. La fe de Abraham fue fuerte, pero también se le fortaleció. Él es, se fortaleció en fe. Por lo tanto, la idea parece ser que Abraham se fortaleció en su fe, aun cuando también lo declara acá Pablo, que significa que Abraham se fortaleció por su fe. Veamos aquí exactamente, aparentemente hay una diferencia en que Abraham se fortaleció en su fe y según lo que relata Pablo, Abraham se fortaleció por su fe. Ciertamente, ambos eran ciertos. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros debemos tener esa fe de Abraham. Se fortaleció en la fe que Dios puso en su corazón. Solo que adicional, Pablo menciona que Abraham se fortaleció por su fe, determinando esto que la fe que tenía Abraham era auténtica, era algo que él sentía y era algo que lo practicaba.
Nuevamente, acá vamos a mencionar un comentario de Spurgeon. Cuando necesitamos ser fortalecidos en fe, dice aquí Spurgeon, querido hermano, poca fe les salvará si es una fe verdadera. Pero hay muchas razones por la cual deberíais buscar incrementarla. Es algo maravilloso este comentario de Spurgeon, porque aquí nos deja ver que definitivamente nosotros podemos tener fe y la fe verdadera, solo que es muy débil. Y ese es un riesgo para no poder hacer lo que realmente quiere Dios que hagamos en nuestras vidas. Por lo tanto, Él sugiere, Él dice, Él menciona que deberíamos buscar incrementarla. ¿Y cómo poder incrementar nuestra fe? Claramente la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, la Biblia o el que nosotros nos alimentemos día tras día de la palabra, eso aumentará nuestra fe. Ahora, continuamos con estos versículos del 19 al 22 y tenemos nuevamente otro hermoso comentario de Spurgeon. Spurgeon sabía que los ministros y predicadores necesitaban especialmente fortalecerse en fe. Es algo muy real que vale la pena que nosotros podamos meditar también en esto y darnos cuenta que la experiencia que él menciona nos ayudará mucho a nosotros en nuestra fe. Dice, él a veces compartía sus propias luchas en esta área desde el púlpito, pero quería poner en claro que sus luchas en fe nunca deben ser complacidas. Siempre que, queridos oyentes, vean a algunos de nosotros que somos maestros dudando y con miedo, no nos tengan lástima, sino repréndanos. No tenemos derecho de andar en la tierra de la duda. Por favor, no nos visiten allí. Síganos tan lejos como seguimos a Cristo. Pero si llegamos al horrible pantano del desánimo, vengan y sáquenos de allí del cabello si es necesario, pero no caigan allí ustedes mismos. Este comentario es precisamente de que nosotros como predicadores, nosotros como creyentes en Dios, debemos tener fe y no dudar nunca de un Dios que cumple su promesa. Y reforzando un poco más este comentario de Spurgeon, también menciona, dice, yo no pienso que tengamos muchas conversiones a menos que esperemos que Dios bendiga la palabra y tengamos la certeza de que lo hará. ¿Qué significa esto? Que definitivamente nosotros no podemos ver con relación a lo que estamos haciendo simplemente, sino de cómo Dios obra, cómo Dios bendice, cómo Dios da más y más fe a nuestras vidas. Es la regla de su reino, dice aquí el comentario de Spurgeon. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Oh Dios, dales más fe a tus ministros. Permítenos creer en ti firmemente. Decía, son comentarios tan útiles, tan necesarios, que nosotros debemos tomar muy en cuenta, porque definitivamente si nosotros predicamos la palabra de Dios, no podemos caer en el pantano de la duda, como dice Spurgeon. Nosotros tenemos que llevar la palabra convencidos de que nuestro Dios, ese Dios todopoderoso, todo lo puede. Ese Dios maravilloso que creó los cielos y la tierra, también está hoy con nosotros
para bendecirnos. Más adelante también se menciona una frase en estos versículos: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Aquí nosotros vemos que definitivamente las circunstancias por las que estaba atravesando Abraham no eran nada agradables. Es más, humanamente consideraba que eso era imposible. Abraham, en fe, no miró a las circunstancias, su cuerpo o la esterilidad de la matriz de Sara, pero él miró la promesa de Dios. De la misma manera, nosotros, a pesar de cómo nos encontremos o las circunstancias por las que estemos atravesando, humanamente para nosotros puede ser imposible. Pero si hay una promesa de parte de Dios, nosotros tenemos que aprender a aferrarnos a ella. Precisamente en este versículo 19 del que estamos nosotros revisando en esta parte, hay una incertidumbre textual en cuanto a si deberíamos leer y él consideró a su cuerpo como muerto. Veamos exactamente. Él consideró a su cuerpo como muerto. O si deberíamos leer, él no consideró a su propio cuerpo. Que en definitiva dice lo mismo. Cualquiera de las dos es posible, aunque la segunda parece mejor opción. ¿Por qué? Aquí vemos nuevamente que en base a las circunstancias, Abraham no lo consideró. Abraham solamente le creyó a Dios. Continuamos con estos versículos y hay otra parte de la Biblia que dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Recordemos entonces que Abraham fue mencionado como el padre de la fe. No por nada. Su fe no dudó y dio gloria a Dios. Aunque era un gran reto, Abraham permaneció firme en la fe, como nosotros deberíamos también permanecer siempre fieles, siempre firmes, siempre convencidos de que nuestro Dios no miente, Él cumple sus promesas. Referente a esto también tenemos otro comentario, pero en esta ocasión de Calvin. Dice: cuando no hay competencia, es verdad, ninguno, como he dicho, niega que Dios puede hacer todas las cosas. Pero tan pronto como algo llega en el camino que impida el curso de la promesa de Dios, derribamos el poder de Dios desde su eminencia. Es lamentable. Todos podemos decir que tenemos fe y una fe muy grande en Dios, pero como aquí dice en este comentario, cuando se presentan obstáculos en nuestro camino, cuando aparentemente esto, o mejor, humanamente, es imposible, nosotros llegamos al terreno de la duda. Y este es el problema, porque es allí donde derribamos el poder de Dios desde su eminencia. Recordemos, nosotros tenemos que permanecer firmes en nuestra fe si confiamos y nunca dudamos de un Dios todopoderoso. Más adelante vemos que, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese es nuestro Dios. Es un Dios de imposibles. La fe de Abraham vino debido a que él estaba plenamente convencido de la habilidad de Dios de llevar a cabo lo que él había prometido. Esto lo vamos a reforzar aún más la próxima semana. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico y recordando que debemos tener el carácter de la fe de Abraham. Bendiciones.